Voz del pastor, voz de la arquidiócesis. Muy buenas tardes. Los saludo con mucho aprecio a todas las personas que siguen este programa de televisión, La Voz de la Arquidiócesis de Durango, las personas que también a través de internet pueden seguir este programa que me comentan es de mucho provecho para muchas personas. Quiero saludar a todos los laicos, a las laicas, a los seminaristas, a las religiosas, a los sacerdotes, también a los obispos eméritos, al obispo auxiliar, don Enrique, y también ayer tuve el gusto de visitar al señor Barraza. Tuve una conversación con él muy agradable y él me dice que no se pierde este programa, así es que le mando mi aprecio y mi saludo. El día de hoy voy a leer el Evangelio del quinto domingo de Pascua, tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Esta es palabra del Señor. Después de leer este pasaje del Evangelio de este quinto domingo de Pascua, podemos preguntarnos: ¿quién es la vid verdadera? ¿Quién es el viñador? ¿Qué le sucede al sarmiento que no da fruto? ¿Puede dar fruto el sarmiento que no está unido a la planta? ¿Quién es la planta? ¿Quiénes son las ramas? ¿Qué necesita el sarmiento si quiere dar fruto? ¿Qué le sucede a la rama que no da fruto? ¿En qué consiste la gloria del Padre? Para comprender mejor este pasaje del Evangelio, tomemos en cuenta que la vid es la planta que produce la uva. Los sarmientos son las ramas nuevas y tiernas, delgadas, flexibles y nudosas, de donde brotan las hojas y los racimos de uvas. Cuando la vid crecía, se podaba durante los meses de invierno para eliminar las ramas débiles, rotas o enfermas, para que la planta diera las mejores uvas posibles. Este proceso era conocido como limpiar la vid. Recordemos además que cuando el Evangelio de Juan presenta a Jesús diciendo: Yo soy, siempre hace referencia a cosas muy importantes para la vida. Por ejemplo, la luz, el camino, la verdad, el pan, el pastor. Todas estas comparaciones eran profundas catequesis sobre la relación del discípulo con Jesucristo. Podríamos decir entonces que lo primero que deja claro el Evangelio en las palabras de Jesús es que Él es la vid verdadera. La variedad de maneras de vivir que podían tener la gente del tiempo de Jesús y de los primeros cristianos era amplia. Tenían que elegir el camino más acertado,
Por eso, según el Evangelio de San Juan, hay que apegarse a quien realmente vale la pena, porque ofrece lo verdadero. La vida está garantizada, es verdadera y hay seguridad de que las ramas que están unidas a ellas darán fruto. Al viñador, es decir, a Dios, le interesa que haya frutos. Son algo importantísimo. Los frutos son el signo de que aquella rama no está utilizando para sí mismo la savia de la planta. Por otro lado, solo produciendo frutos, la misma rama se escapa de ser considerada inútil y de ser consumida por el fuego. Pero todavía más, los frutos tienen que ir en aumento. El Evangelio de Juan agrega otro elemento. Quien permanece en Jesús y en sus palabras, entra en una relación profunda con Dios, al grado de que lo que pida se le concederá. No debemos pensar que esto quiere decir que Dios debe conceder todo lo que se le antoje a las personas si permanecen unidas a Jesucristo. Si así se considerara, se estaría en una relación convenenciera. Con mucha probabilidad se quiere resaltar la seriedad de la relación y la garantía de que estar unidos a Jesús, la vida es llevadera, se va caminando adecuadamente. Permanecer unidos a Jesús y cumplir su palabra ciertamente no garantiza una vida fácil, pero sí una vida con sentido. Las personas conscientes o inconscientemente nos apegamos a algo y desde ahí orientamos nuestra vida. Debido a que no siempre acertamos, el Evangelio nos invita a unirnos a Jesús y desde Él decidir nuestra existencia. Una vida en comunión con Jesús necesariamente da frutos, es decir, se hace sentir. No es posible decir que se está unido a Jesús sin proporcionar frutos. De lo contrario, sería una mentira decir que se vive en comunión con el Señor, además de que una vida cristiana sin frutos es inútil. Pienso que han quedado claras las ideas básicas que se repiten insistentemente en el texto evangélico. Permanecer en Cristo y dar fruto. Lo primero es condición para lo segundo, es decir, permanecer unidos a la vid que es Cristo es la condición indispensable para dar fruto a gloria del Padre y ser discípulo suyo. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán mis discípulos.